El patético Dios con prótesis. El patético Dios con prótesis fue lo primero que se me ocurrió de la obra. De hecho, estaba leyendo cosas de filosofía y una de las ideas con las que me encontré es que el hombre crea a su Dios basado en sí mismo. Entonces es una idealización sobre sí mismo. Y esa idealización luego se convierte como en algo que tiene que alcanzar y perseguir constantemente. Entonces es como una norma que él mismo se está imponiendo, que resulta imposible de alcanzar. Entonces por eso resultaba patético según esta idea. Entonces el hombre es su propio Dios y además es un acto patético. Y el patético Dios con prótesis, el con prótesis, se me ocurrió porque pues esto hace referencia al estereotipo de belleza y como es inalcanzable, el hombre se tiene que transformar, el hombre y la mujer se tienen que transformar, se tienen que agregar cosas, modificar para acercarse a ese ideal, ese estereotipo de belleza. ¿La idea de la puesta en escena surgió a partir del título o ya tenías la idea y después el título? Fue más o menos todo junto, ese concepto de la puesta en escena y el título le dio concreción a esa idea, porque era una idea... ¿De dónde surgió la idea? Bueno, pues primero porque había que tratar el tema de la violencia de género. Por ejemplo, Octavio Paz dice que, pues, que en la sociedad mexicana la condición de la mujer es pues prácticamente ser sumisa, necesitar que alguien la posea como si fuera un objeto y que eso está en la cultura. Entonces, esta idea, ¿qué repercusiones tiene en los roles de género, pero también en la violencia de género? Y esa es la pregunta con la que comenzamos el proyecto, y eso después me hizo pensar en, bueno, si la mujer tiene que ser un objeto, o sea, la persigue ser un objeto, o el hombre la concibe como un objeto, entonces tiene que ser perfecto, tiene que tener ciertas características. Me hizo pensar en el estereotipo de belleza y pensé, ¿dónde puedo tratar este tema? Y así fue como llegamos a la resolución de que fuera en un concurso de belleza. Entonces la obra es un reality show donde 6 mujeres están compitiendo por convertirse en objeto de deseo. Pero esta lucha, esta competencia, donde las reglas las ponen ellas mismas, se podía hablar del tema de la violencia. Claro, y siendo hombre, ¿por qué tuviste la necesidad de hablar del rol de la mujer en la sociedad? Pues porque también vivo en esa sociedad, o sea, también tengo mamá, también fui educado de una forma, o sea, a partir de esta norma social, de los roles de género, como que el hombre hay ciertas características y ciertas cualidades que debe perseguir o a las que se debe sujetar, y así la mujer, ¿no? Entonces, el que existan estos roles de género y que además no se relacionen tan cómodamente con las dinámicas sociales actuales, o sea, donde la mujer ya es... no solamente es ama de casa o no solamente está esperando a que un hombre la posea, la espose, sino que la mujer es emprendedora, la mujer es profesionista. Entonces son ideas que ya no juegan tanto, ¿no? en las dinámicas sociales actuales. Por eso es que me pareció pertinente hablar de este tema, independientemente de que yo sea hombre, tengo amigas, tengo pues mujeres en mi familia. Entonces creo que es una cuestión que había que poner sobre el escenario, y por supuesto que no lo hice a partir de mi concepción o de mis propias perspectivas, sino a partir de la perspectiva de las actrices que forman parte del elenco. ¿Y en qué género definirías esta puesta en escena? Ok, pues creo que no encajaría completamente en un género dramático, un género preestablecido, de los tradicionales. Lo llamaría una sátira, puesto que es una exacerbación de ciertas características y de situaciones, pero no alcanza a ser una sátira por completo, puesto que también en la obra hay performance, hay otro tipo hay escenas que están configuradas como dialogando con otras disciplinas artísticas. Entonces sería como una sátira performática. La obra tiene escenas en tonos distintos, desde lo cómico a lo trágico.
¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cómo tú tomas las decisiones para hacer la dramaturgia? Primero, el proceso de laboratorio no tiene tantas reglas, es un proceso abierto en donde se va creando material a partir de ciertas premisas que yo le voy dando a las actrices y al actor. Ese material después pues lo voy clasificando en relación a la función que tiene la escena. O sea, si es una escena que me permite generar empatía con las personas que están en el escenario, o es una escena que me permite refrescar la atención y ese es el objetivo concreto de esa escena. Después de pasar por esa clasificación, después las clasifico, pero ahora cómo van a jugar en la lógica de la escena. Por ejemplo, esta escena es una apertura, esta escena es una competición, esta escena es una descalificación en donde el personaje se expone o se sincera o devela sus motivaciones. Después de llevar a cabo esa clasificación, esa segunda clasificación de las escenas, voy realizando la estructura. Hice primero un mapa en papel de cómo tendría que ser esa estructura a partir de las escenas que ya habíamos obtenido en el ensayo. Y después lo vamos probando sobre la escena, vamos creando las transiciones y vamos terminando de construir o de diseñar la experiencia que va a vivir el espectador. Dinos por qué utilizas recursos de la cultura de masas como el fashion show, el reality show, las canciones. Principalmente como estrategia de identificación, o sea, que el espectador cuando vea la obra sienta familiaridad con lo que allí está pasando, con las reglas del juego escénico, pero también porque al resignificar estas formas de la cultura de masas, estamos permitiendo que se juegue con el sentido y significado que tienen estas formas en la vida real con las que tiene el concepto temático de la obra. Por ejemplo, si estamos hablando del estereotipo de belleza, pues ya hay ciertos códigos que se le están poniendo en la mente al espectador para poderlos jugar, como el reality show, que el reality show tiene como premisa que las personas que están allí están de verdad y les está pasando algo y lo están compartiendo y que es para entretenimiento. Entonces hay cosas de esa forma de la cultura de masas con las que el público ya se puede relacionar, y como la escena no es dramática, no te cuento una historia, de esa manera el espectador no se siente perdido porque sí tiene manera de dialogar con lo que está pasando. Y también el hecho de que sea una competición, una competencia de belleza, ya de entrada está proponiendo que estamos hablando de la moda, que estamos hablando de la belleza, que estamos hablando de la competencia, y que hay una dinámica que el espectador va a terminar de entender, pero de entrada sabe que la hay y sabe más o menos cómo funciona. Y así el espectador siente familiaridad, no se siente perdido y empieza a darle sentido y significado a lo que está pasando en relación al significado y al sentido que tiene la vida real esas formas en concreto. Muchas de las actrices han formado parte del montaje, pero no desde el inicio, no desde el proceso creativo. ¿Cómo es el proceso para integrarlas a ellas? Bueno, pues como comentas, es una obra que ha tenido varios elencos. El original fue en el 2014 y estamos en el 2020, entonces son 6 años de diferencia, y por supuesto que ha existido la necesidad de ir cambiando el elenco para que la obra siga existiendo en el repertorio. Cuando una actriz nueva se integra, lo primero que hace es aprenderse la estructura tal cual, para que eso ya no sea algo de lo que tenga que preocuparse, pero después buscamos que cada actriz que se integra cree su propio mapa interno de estímulos o provocaciones, o su propio sentido para las acciones que tiene que realizar en la escena. Y pues durante este proceso existen algunas modificaciones que terminan siendo necesarias para ajustarlas al nuevo sentido que le está dando la actriz o el actor que se integra. Es importantísimo que el actor o la actriz estén significando la escena de manera personal, aunque el sentido, el significado que le da a las acciones no sea necesariamente el que tiene para el espectador. Solo es como un recurso, una estrategia para generar verdad. Sientan que están expresando su propia postura respecto al tema y que consigan lograr la empatía, la identificación del espectador. ¿Cuál es para ti el momento climático de la obra y por qué? Creo que hay varios momentos, como la estructura de la obra es
Pues básicamente son como 3 partes que tienen la misma estructura, que es esta que te mencionaba como de aperturar, como de un opening y luego una competición y luego hay una descalificación. Esta estructura se repite 2 ocasiones más y luego después en la cuarta parte de la obra es donde ocurre, creo que el momento climático de mayor importancia, que es el momento en donde se devela cuáles son las consecuencias de perseguir o de intentar convertirse en un objeto de deseo. Y es que las mujeres se enfrentan al acoso, al acecho, y una de ellas, la que ha resultado ganadora, pues se molesta y entonces empieza a enfrentarse a las otras que están reaccionando con temor, porque eso le recuerda su posición como mujer, y entonces se empieza a cuestionar internamente qué es lo que he ganado, o sea, en qué me he convertido, qué significa que sea un objeto de deseo y que no sea algo más que eso en mi rol como mujer en la sociedad. Creo que ese es el momento climático más importante. Mi nombre es Gilberto Corrales, soy director de Teatro en el Incendio y los invito a seguirnos en las redes sociales y a hacernos las preguntas que tengan sobre alguno de los espectáculos que hayan visto, o de los que no hayan visto también, y estaremos haciendo este tipo de contenido para compartir con ustedes sobre nuestros procesos creativos y demás curiosidades que tengan.